madres que recuerdan el último día con una claridad que duele, que pueden decirte exactamente qué ropa llevaba su hijo, qué desayunó, qué dijo antes de salir. Beatriz Olea es una de esas madres. Hace frío ese sábado en San Vicente, el tipo de frío que te cala los huesos. 27 de julio del 2019. Es pleno invierno chileno y Beatriz mira a su hijo, su único hijo, y hace lo que cualquier madre haría. No lo deja salir desabrigado. Cámbiate, que está al lado. Ponte el polerón morado. Ese es más abrigado. Tomás le hace caso, como siempre, porque era un buen hijo. De esos que piden la bendición antes de salir. De esos que dicen, nos vemos, ma, con una sonrisa. De ese tipo de hijo que respeta por sobre todas las cosas a su madre, sin saber que ese polerón morado, el mismo que su madre eligió para protegerlo del frío, sería lo último que lo mantendría unido a este mundo. Ese morado intenso del orgullo scout terminaría perdido entre zarzamoras y barro, empapado en sangre. Porque mientras Beatriz trabajaba tranquila, pensando que su hijo estaba en su reunión, Tomás caminaba directo a una emboscada, diseñada por la persona en la que más confiaba. Una niña de 14 años, que ese mismo domingo lloraría sobre su féretro. ¿Sabes lo que se necesita para hacer eso? Para entregar a alguien a la muerte y 2 días después llorar en su funeral como si tu corazón estuviera roto. No estamos hablando de un impulso, no estamos hablando de rabia adolescente. Estamos hablando de algo maquiavélico, de cómo construyes una trampa humana perfecta, con mentiras, con manipulación calculada, con lágrimas perfectamente ensayadas y con la frialdad de alguien que nunca tuvo conciencia. Y lo más aterrador de todo es que casi funciona, casi se sale con la suya, porque nadie, absolutamente nadie sospecha de una niña que llora. Soy Caro, esto es Voz Ajena y hoy vamos a hablar de algo que probablemente te va a quitar el sueño. Vamos a hablar de los monstruos que montan guardia junto a los féretros, los que abrazan a las madres, los que piden justicia por crímenes que ellos mismos cometieron. Apaga el teléfono, cierra la puerta, prepárate un café y respira hondo, porque lo que viene no tiene retorno. Para entender el vacío que dejó este crimen, primero tienes que entender quiénes eran los protagonistas. No como nombres en un expediente judicial, no como el occiso y la imputada, sino más bien como lo que realmente eran: la luz y la sombra, la inocencia y la perversión, el alma diáfana y la mente torcida. En San Vicente de Taguatagua lo llamaban simplemente el Olea, no por apellido, sino porque era él, era único e inconfundible. Tomás Acevedo Olea, de 17 años, era hijo único, el centro absoluto del universo de Beatriz. Su madre lo describe como un cabro lleno de vida, de esos que llenan el espacio,
que cuando entraba a una habitación, la temperatura cambiaba. No porque fuera el más popular, no porque fuera el más llamativo, sino porque tenía algo que no se compara ni se finge. Tenía luz propia. Era el payaso del grupo, el que tocaba guitarra sin que nadie se lo pidiera, solo para verte sonreír. El que tocaba los bongos en los recreos y tenía una debilidad que lo definía completamente. Hacía trucos, a veces terribles, a veces decentes, pero siempre con el mismo objetivo: arrancar una carcajada a quien estuviera frente a él. No le importaba verse torpe, ni le importaba fallar. Le importaba que tú fueras feliz, aunque fuera por 3 segundos. Y cuando Beatriz le preguntó que qué quería estudiar, él no dijo medicina, no dijo ingeniería, no dijo algo que diera plata, dijo enfermería. Él quería estudiar enfermería porque él quería que los enfermos estuvieran bien atendidos. Yo le dije, Tomás, estudia medicina. Él me dijo, mamá, yo no necesito dinero, yo quiero que los enfermos estén bien atendidos, mi espíritu es de servicio. Tenía 17 años y ya sabía exactamente para qué estaba en este mundo. Recuerdo una entrevista a la que le hicieron a Beatriz y en la que ella hablaba con mucho orgullo de su hijo, de que ella había criado a un hijo para que sirviera a la sociedad, pero que desafortunadamente le habían arrebatado la oportunidad de seguir haciéndolo. Beatriz no crió a Tomás para ser famoso, no lo crió para ser rico, lo crió para servir, para importarle a otros, para ser de esos que cuando se van dejan un hueco real. Y esa nobleza impoluta, esa pureza cándida que Beatriz cultivó con tanto esfuerzo, se convertiría en su mayor vulnerabilidad. Porque Tomás no sabía que alguien en su círculo más cercano estaba estudiando sus horarios, sus rutinas, sus puntos débiles, como quien estudia a una presa antes de la cacería. Y aquí aparece ella, FCSM. Si cierras los ojos e imaginas a una niña de 14 años, probablemente piensas en inocencia, en dramas de adolescentes, en preocupaciones por exámenes. Pero FCSM era distinta, perturbadoramente distinta. Quienes la conocieron usan una palabra muy específica para describirla: envolvente. No carismática, no extrovertida, envolvente. Ella tiene una personalidad que es envolvente, que es de liderazgo. Si bien se intentó describir un perfil muy bajo, como un perfil muy... la mamá la trataba siempre como que era un pollito, pero la verdad es que ella tenía una personalidad muy avanzada para su edad. Probablemente viajaba sola a los 13, 14 años. Envolvente. A Santiago. Como una serpiente que enrolla su cuerpo alrededor de su víctima, lentamente, sin que te des cuenta, hasta que ya no puedes respirar. Tenía un liderazgo perturbador, una personalidad sibilina que sabía exactamente cuándo mostrarse y cuándo esconderse. Dos caras perfectamente controladas. La máscara pública, una niña tímida, callada, introvertida, cabeza gacha al caminar por las calles de San Vicente. En el colegio, la inspectora Roxana la recuerda como una niña tímida, incómoda, que necesitaba mucho apoyo y contención familiar, y que tenía dificultades para hacer amigos. Suena inofensiva, ¿verdad? Cándida, inocua, de esas que se sientan al fondo de la clase y que nadie nota. Una chica invisible. Hasta que un día, un grupo de baile la invitó a participar en una presentación escolar. La rodearon en un círculo y ella comenzó a bailar. Roxana dice algo que todavía me produce pavor cerval. Dice que al día siguiente volvió al colegio completamente diferente, con maquillaje, con otra ropa, con otra personalidad. Levantaba la cabeza, caminaba distinto. Cambió totalmente desde ese minuto. ¿Entiendes lo estremecedor de eso?
No fue madurar gradualmente, no fue encontrarse a sí misma, fue más bien un interruptor, como si hubiera descubierto algo siniestro dentro de ella misma, que podía controlar cómo la veían, que podía poner una máscara, quitarla, cambiarla, dependiendo de quién tuviera enfrente. Y una vez que descubres ese poder, no hay vuelta atrás. Pero debajo de esa máscara, quienes la conocían de verdad, sabían la verdad execrable, manipuladora, dominante, pérfida. Le empezaron a tener malas relaciones en su colegio, la cambiaron, volvió a tener malas relaciones en el colegio, la volvieron a cambiar. Si uno no hacía las cosas como ella quería o no eran en el tiempo que ella quería, ella se enojaba y se iba. Si no hacías las cosas como ella quería, en el tiempo que ella quería, se enojaba y se iba. Y aquí está el contraste que más me duele. Mientras Beatriz criaba a Tomás, enseñándole que su propósito era servir a otros, la madre de FCSM dejaba crecer a una niña convencida de que el mundo existía para servirle a ella. Dos madres, dos filosofías, dos resultados. Uno, un chico que quería curar. La otra, una niña que aprendió a destruir. Su madre era dirigente regional de los Scouts, responsable de cientos de niños en la región de O'Higgins, de enseñarles valores, responsabilidad, servicio. ¿Y a su propia hija? A los 13 años viajaba sola desde San Vicente hasta Santiago, con un pololo de 23 años aprobado porque mintió sobre su edad, sin nadie que dijera hasta aquí. Porque es más fácil cuidar a los hijos de los otros que enfrentar lo que crece en tu propia casa. Para completar este triángulo nefasto, entra Ulises Labrín, de 23 años, casi 10 años mayor que ella. Ulises era un cabro enjuto delgado, callado, de pocos amigos, de buin, con familia trabajadora, estudiando ingeniería electrónica. No era un delincuente, no era un monstruo nato, era simplemente débil, emocionalmente frágil, el tipo de persona que necesita sentirse necesario, fuerte y protector. Y ella lo vio como lo que era, una herramienta perfecta, un títere esperando que alguien tomara sus hilos. Y ella los tomó con manos firmes y sin temblar. Hay algo en estos casos que siempre me perturban profundamente. Las señales que estuvieron ahí, escritas en cada etapa de su vida, que todo el mundo vio y que nadie supo leer. Para Tomás, no encuentro ninguna señal oscura, solo luz, solo bondad, solo un cabro que quería ser mago y enfermero. Pero para FCSM, la niña que manipulaba a su abuela a su antojo, la adolescente que viajaba sola a los 13 años sin consecuencias, la menor en una relación secreta con un adulto de 23 años, la chica desvinculada del grupo Scout por irresponsabilidad, sin que nadie hiciera nada. Nadie las leyó, nadie las detuvo. Y así, la luz y la perversión colisionaron con resultados dantescos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que una niña de 14 años puede ser genuinamente malvada? No confundida, no traumatizada, no producto del sistema, sino más bien genuinamente malvada. Guarda esa respuesta porque en unos minutos te voy a obligar a responderla y no va a ser cómodo. Mayo de 2019,
2 meses antes del asesinato. Aquí es donde empieza la tejeduría, la construcción de la trampa pieza por pieza, mentira por mentira. Tomás y FCSM tenían lo que hoy llaman amigos con ventaja. Era esporádico, casual, sin etiquetas, pero para ella eso no era suficiente, porque FCSM no aceptaba términos medios, no aceptaba de vez en cuando, no aceptaba que alguien se alejara de su control. Así que cuando Tomás empezó a distanciarse, cuando conoció a otra chica, cuando dejó de responder con la misma urgencia, ella no lo dejó ir. Lo que hizo fue mucho peor. Tejió una red de seda para asfixiar su voluntad. En mayo del 2019 tienen un último encuentro. Según la carpeta investigativa de la Fiscalía, fue consensuado. Era parte de la dinámica que mantenían, nada fuera de lo normal para ellos. Pero después, ella le dice a Ulises que Tomás la violó. No hay denuncia formal, no hay examen médico legal, no hay evidencia, no hay nada, solo su palabra, calculada como una daga quirúrgica, apuntada directamente al punto más vulnerable de Ulises, su necesidad desesperada de ser protector. Y aquí necesito que te imagines algo. Necesito que te metas por un momento en la cabeza de Ulises Labrín, pero no para justificarlo, para entender cómo se construye un asesino desde adentro. Ulises recibe la historia de la violación y algo en él se rompe, porque Ulises no era un asesino, era un cabro de 23 años enamorado de una niña que lo tenía completamente envuelto, que lo llamaba cuando quería, que lo ignoraba cuando le convenía, que lo hacía sentir especial en los momentos precisos. Y de repente, esa niña, que era todo para él, le dice que alguien le hizo daño, que alguien la lastimó, que ese alguien sigue libre. Así que, ¿qué hace eso en la mente de alguien emocionalmente frágil? Alguien que necesita sentirse fuerte, alguien que ya sentía que el mundo lo ignoraba, lo transforma, lo convierte en algo que nunca fue. Un día tras día, semana tras semana, durante 2 meses, FCSM alimentó ese fuego. Con palabras calculadas, con silencios estratégicos, con lágrimas en el momento preciso. Patricia en una entrevista lo confirma. Ella insistía todo el tiempo respecto a Tomás. Le decía que si no hacía algo, se volvería loco, que explotaría. Ulises se consumía en eso. ¿Lo entiendes? Ella lo amenazaba a él diciéndole que él podría hacerle algo a ella, invirtiendo la lógica, haciéndolo sentir culpable desde la rabia que ella misma había generado. Eso no es una niña confundida. Eso es manipulación clínica. Eso es la arquitectura insidiosa de alguien que sabe exactamente qué tecla presionar y cuándo presionarla. Desde mayo hasta julio pasaron 2 meses enteros mientras Beatriz trabajaba de 9 de la mañana a 8 de la tarde, mientras Tomás iba a sus reuniones scout, mientras la vida en San Vicente seguía su curso normal. Mientras eso pasaba, ellos dos planificaban. No fue impulsivo, no fue espontáneo, fue arquitectura fría, calculada y horripilante. Compraron guantes quirúrgicos, buscaron bolsas de basura, eligieron el lugar, el estero zamorano, una área rodeada de vegetación tan densa que si entrabas no podías salir fácilmente. Calcularon los horarios de Tomás con la precisión de quien conoce a su presa de memoria. Tan astuta,
que sabía que los tiempos del Tomás estaban súper cortados. O sea, de lunes a viernes no había ninguna posibilidad. El día domingo, por ser un domingo familiar, no había ninguna posibilidad. Era el día sábado que Tomás iba a scout, que yo estaba trabajando y que se me perdía de las manos, se me perdía, que el cabro lo perdía del rastro donde podría haberlo tenido. O sea que es tan astuta que hasta eso lo planificó. Así que no eligieron el sábado por casualidad, lo eligieron porque Beatriz trabajaba, porque sabían que cuando Tomás no llegara a casa, habría tiempo. ¿Tiempo para qué? Pues para limpiar, para escapar, para preparar la siguiente actuación. Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona. Originalmente iban a ser 3. Un primo de Ulises estaba en el plan inicial. Viajó desde Buin hasta San Vicente la noche del viernes 26 de julio. Él sabía todo, pero esa noche se bajó. Su conciencia lo detuvo. Se fue. Un hombre adulto que conocía el plan completo se arrepintió. Y ellos dos reconsideraron. ¿Pensaron que era una señal? Pues no. Continuaron, sin dudar y sin vacilar. El 27 de julio, Tomás está en la reunión Scout, feliz, activo, planificando el campamento nacional con sus amigos, siendo exactamente el chico que Beatriz crió. Y a las 12:15 del mediodía, su teléfono vibra. FCSM pregunta, ¿vas a venir o no? Tomás responde, no puedo. La tía está enojada, tengo que quedarme. FCSM, Yapo, ven un ratito. Tomás responde, en serio, no puedo. FCSM, ven para acá, te estoy esperando. Detente ahí. Ella escribió, te estoy esperando. 3 palabras, solo 3 palabras, pero cargadas de una promesa que Tomás entendió de cierta forma. Una promesa de cercanía, de afecto, de algo especial. Porque ella no tejió la trampa con gritos ni amenazas, la tejió con seda, con suavidad, con la coquetería calculada de alguien que sabe exactamente qué imagen proyecta. Y a las 12:30 del mediodía, Tomás sale de la reunión Scout, camina hacia el puente Zamorano. Y a las 12:51 del mediodía, las cámaras del Servicentro Copec lo capturan por última vez. Polerón morado, el mismo que Beatriz eligió esa mañana. Él iba caminando tranquilo, confiado y vivo. Y cuando Tomás llega al punto de encuentro, FCSM hace algo que después sería su propia condena. Le toma una fotografía a las 12:51 del mediodía en el puente Zamorano, San Vicente de Tagua Tagua. ¿Por qué? Su defensa diría más adelante, era normal entre amigos. Diría, es que ella estaba siendo cariñosa con él. Pero yo tengo otra teoría, una más perturbadora. Trofeo. Porque los narcisistas necesitan documentar sus logros. Su ego retorcido necesitaba un recuerdo de ese momento preciso. El momento en que la presa llega. El momento en que la trampa se cierra. El momento en el que ella gana. Y esa fotografía, tomada con la frialdad de quien no tiene conciencia, la destruyó. Imagina por un segundo, eres Tomás, caminando confiado hacia alguien que crees que es tu amiga, sin saber que detrás de las zarzamoras alguien te espera con un cuchillo, sin saber que la foto que te acaban de tomar es tu última foto vivo, sin saber que los próximos 20 minutos serán los últimos de tu vida. Beatriz siempre dijo que Tomás era uno de esos que piden la bendición antes de salir. Ese sábado se la pidió y ella
se la dio, sin saber que sería la última. Quédate conmigo porque lo que viene te va a doler. Tomás cruza el puente improvisado sobre el estero zamorano. FCSM va adelante, guiándolo. Le dice que van a un lugar más tranquilo para conversar. Caminan por senderos que se estrechan progresivamente. La vegetación se vuelve más densa. Las zarzamoras se enredan alrededor de los tobillos. El suelo se vuelve húmedo, oscuro. Es mediodía, pero ahí adentro casi no entra la luz. El olor a tierra húmeda y barro frío. El frío del invierno chileno que se cuela entre los arbustos. El sonido del agua del estero a pocos metros. El silencio. Ese silencio particular de los lugares apartados, donde nadie puede escucharte, donde nadie puede ayudarte, donde nadie puede encontrarte. Tomás caminaba tranquilo, confiado, pensando en lo que diría cuando llegara, pensando quizás en volver a la reunión Scout después, en llegar a casa esa tarde, en abrazar a su mamá. Y entonces llegan a un claro pequeño y ahí está Ulises Labrín, esperando, con un cuchillo de carnicero en la mano. El padre de FCSM diría después en las entrevistas: fue una riña, una pelea que se salió de control. ¿Una riña? Voy a explicarte por qué eso es una mentira infame. Una riña implica dos personas que se enfrentan de frente, que se ven venir, que ambas saben lo que viene. Esto fue una emboscada, una cacería truculenta diseñada durante 2 meses, ejecutada en un lugar sin salida. Tomás era más grande que Ulises, de unos 85 a 90 kilos, contra un hombre de apenas 60 kilos. En condiciones normales, Ulises no tendría oportunidad, pero Tomás no estaba preparado. Estaba desarmado, no de armas, sino de sospechas, porque había ido ahí confiando, y la confianza es el arma más efectiva contra los inocentes. La autopsia del Servicio Médico Legal cuenta la historia. Cuenta que las primeras heridas fueron en manos, heridas defensivas, heridas donde Tomás levanta los brazos instintivamente. El instinto de supervivencia que llega demasiado tarde, ¿no? Pero entonces Ulises le clava el cuchillo en la pierna, una estocada profunda, el frío del metal penetrando músculo y tendón. Tomás cae y con la movilidad destruida intenta arrastrarse. Las rodillas sobre la tierra fría y húmeda, las manos arañando el barro, buscando algo, cualquier cosa para defenderse, dejando un rastro de sangre oscura sobre el suelo del estero zamorano. Y Ulises lo sigue. Lo que pasó después no fue defensa, no fue rabia de un momento, fue ensañamiento puro y bestial. Y aquí necesito ser precisa y honesta contigo. Durante mi investigación, las cifras variaron. La autopsia oficial registra 194 heridas visibles en la superficie del cuerpo. Pero cuando se cuentan las heridas internas, las que perforaron órganos, las que atravesaron músculos profundos, el total calculado por los peritos llega a ser aproximadamente unas 280 puñaladas. Te digo esto porque me importa la rigurosidad, porque Voz Ajena no es un canal de exageraciones. Pero tanto si fueran 194 como si fueron 280, el ensañamiento es el mismo. El horror es el mismo. El mensaje es el mismo. Esto no fue matar, fue destruir. ¿Sabes cuánto tiempo toma eso? ¿Cuánto tiempo son 15 o 20 minutos de agonía? Eso es lo que dura un capítulo corto de una serie. Es lo que tardas en llegar al trabajo en micro. Es lo que te demoras en tomarte un café con calma. Ese fue el tiempo que Tomás luchó. Mientras la sangre se le escapaba entre los dedos, mientras el frío del invierno chileno se mezclaba con el frío de la muerte, mientras la luz entre las zarzamoras se volvía más y más difusa, y mientras todo eso pasaba, a escasos metros,
Una niña de 14 años que conocía a su madre, que había ido a las mismas reuniones Scout, miraba. La autopsia establece algo que me quita el sueño. Muchas de esas heridas fueron hechas cuando Tomás ya no estaba. Fueron esas heridas post-mortem, cuando ya no era una amenaza, cuando ya no podía defenderse, cuando ya no era más que un cuerpo. Y en ese momento, él dejó de ser el Olea, dejó de ser el hijo de Beatriz, dejó de ser el chico que hacía magia y se convirtió en lo que ella llamaría después en sus mensajes como el cuerpo. Beatriz crió a un hijo para servir a la sociedad y la sociedad no lo protegió. Deja de ser sobre un crimen y se convierte en algo que me produce una repulsión visceral. Porque lo que pasó después del asesinato revela algo sobre la mente de FCSM que ningún dato forense puede explicar completamente. Después de que Tomás dejó de moverse, no huyeron. Se quedaron con el cuerpo, con la sangre, con el horror y comenzaron a limpiar. Esto fue lo que FCSM declaró ante la fiscalía. Tomé unas toallitas húmedas que saqué de mi casa. Ulises me había dicho que las llevara, pero sin señalarme el motivo. Sin señalarme el motivo. Él le dijo que llevara toallitas húmedas antes del crimen. Y ella las llevó sin preguntar, sin cuestionar, por favor. Y su padre luego dijo en algunas entrevistas, todas las mujeres andan con toallitas en la cartera, como justificando el hecho. Sí, señor, un paquetito pequeño de emergencia, no 2 paquetes industriales, uno lleno y otro vacío, según consta en el inventario de evidencias de la PDI. Lo suficiente para limpiar grandes cantidades de sangre. Y aquí está la pregunta que le hago directamente a quien me está viendo. ¿Qué pasa en la cabeza de una niña de 14 años para que después de ver cómo matan a alguien que ella conoce, saque una toallita húmeda y limpie la cara del asesino con total calma? No con pánico, no temblando, no vomitando de horror, sino más bien con calma, metódicamente, como si estuviera limpiando una mesa después de almorzar. Eso definitivamente no es shock postraumático. Eso no sabía lo que estaba haciendo. Eso es frialdad. Eso es psicopatía. Eso es lo más abyecto de todo este caso. Y luego, para completar, le dice algo a Ulises. Sácale el celular. Y Ulises mete la mano en los bolsillos del cadáver, del cuerpo de Tomás, todavía tibio, y extrae su teléfono. ¿Para qué? Pues para borrar la evidencia, para borrar los mensajes que ella le había enviado esa mañana, para borrar el rastro. Y después de todo eso, después de limpiar sangre, después de robar el celular de un muerto, caminan de vuelta tranquilos y calmados. Afortunadamente, las cámaras los capturan a la 1:47 del mediodía, saliendo juntos. Y en sus rostros, nada. No había nada, ni pánico, ni horror, ni humanidad. Nada. 28 de julio del 2019, domingo por la mañana. Beatriz Olea lleva horas buscando a su hijo. Y en la madrugada del domingo, en la ribera del río Tinguiririca, lo encuentran. No voy a describir el estado del cuerpo, no porque no quiera, sino porque necesito que entiendas que Beatriz tuvo que verlo, que tuvo que identificar a su único hijo destrozado e irreconocible. El mismo polerón que ella eligió esa mañana, empapado en sangre. El féretro tiene que estar cerrado porque lo que le hicieron a Tomás no puede ser visto, no debe ser recordado así. Lunes 29 de julio, la iglesia de San Vicente está repleta. El féretro cerrado, cubierto por flores. Y junto a ese féretro, vestida con un uniforme que ya no le pertenecía, porque había sido desvinculada del grupo Scout meses antes, FCSM.
Patricia lo recuerda con un dolor que todavía la quema. Ella estuvo muy presente, muy contenedora con mi hermana Beatriz, muy apenada. Abrazaba a Beatriz, lloraba, nos consolaba, tomó un lugar de protagonismo en la escolta del féretro. Y nosotros lo leímos como un gesto de amor. Nos pareció lógico, nos pareció lógico. Esas 3 palabras resumen por qué esta niña casi se sale con la suya. Porque nadie sospecha de una niña que llora. Nadie cuestiona a quien abraza a la madre del muerto. Pero no era respeto, era utilería. Cada lágrima era calculada. Cada abrazo fue parte del performance. El uniforme, un disfraz. Porque ella no estaba ahí para despedirse de Tomás. Estaba ahí para verse inocente, para asegurarse de que nadie sospechara. Y fíjense, funcionó a la perfección. Pero no se conformó con llorar en silencio. Buscó a los periodistas. Se paró frente a las cámaras del canal local de San Vicente. Con lágrimas frescas y con el uniforme de scout puesto, dijo: estaba ahí, un abrazo o algo así, un hermano scout, compañero de enseñanza media de colegio. Ella, la que planificó durante 2 meses, la que lo sedujo para sacarlo de la reunión de scout, la que le tomó la foto como trofeo, la que llevó el kit de limpieza, la que robó su celular del cadáver. Ella pidió justicia por el crimen que ella misma ejecutó. ¿Cómo se puede dormir después de eso? ¿Cómo se apagan las luces, se cierran los ojos y se duerme sabiendo lo que hiciste después de haber abrazado a la madre de tu víctima ese mismo día? Yo, honestamente, no lo sé. Y eso es lo más horripilante de todo este caso. Pero toda actuación perfecta tiene un error. Y el de FCSM fueron sus propios mensajes. La PDI recuperó las conversaciones post-crimen y ahí, en sus propias palabras, descuidadas, apareció un mensaje muy interesante. Nunca pensé que lo apuñalarías tanto. Tampoco es que le hicieras tanto daño al cuerpo. No dice por qué lo hiciste. No dice estoy en shock. Dice hiciste demasiado. Como si hubiera un número aceptable de puñaladas. Y, por supuesto, ya no habla de Tomás. Habla del cuerpo. Nunca pensé que lo iba a apuñalar tanto. Lo iba. Ella misma en rol activo sin darse cuenta. Porque cuando escribe sin pensar, cuando la guardia baja, la verdad se escapa. Tras el horror, llegó la ley, pero la justicia a veces parece tener una venda demasiado gruesa. Junio del 2021, casi 2 años después del crimen, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dicta sentencia. Ulises Labrín, el hombre que clavó el cuchillo, el brazo ejecutor de esta cacería bestial, fue condenado a 17 años y 183 días de presidio efectivo. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con FCSM? La mente retorcida que sembró la semilla, que inventó la violación, que tomó la foto como trofeo, que llevó el kit de limpieza y que lloró en el funeral. El mismo tribunal de Rancagua, considerando su edad al momento del crimen, la sentenció a una pena mixta. Escúchenla bien, porque cada palabra te va a doler. 4 años. 4 años de internación en régimen cerrado, seguidos de 1 año de libertad asistida. 5 años en total. 5 años por planificar durante 2 meses, por inventar una violación para activar a un asesino, por entregar a Tomás a una emboscada, por limpiar la sangre con las toallitas que llevó, por robar el celular del cadáver, por llorar en el funeral como actriz de reparto, por pedir justicia frente a las cámaras por el crimen que ella misma orquestó. 5 años,
Pero hay algo más, algo que hace que ese número sea aún más irrisorio. Porque a esos 5 años se le descontó el tiempo que pasó bajo medida cautelar desde agosto del 2019, aproximadamente 1 año y 10 meses. Lo que significa que su internación efectiva en el Sename fue significativamente menor a los 4 años que marcaba la sentencia. Y su defensa, no conforme con eso, en junio del 2022 pidió rebajar incluso esa condena. Pidió que la internación en régimen cerrado se convirtiera en libertad asistida, que saliera antes, que cumpliera su pena en la calle. La justicia, en ese caso específico, dijo que no. El tribunal rechazó la solicitud, mantuvo la obligatoriedad de cumplir la pena en el centro del Sename. Un pequeño gesto de dignidad en medio de todo este horror. Solo uno. Y hoy, en 2026, considerando los tiempos de la sentencia, los descuentos por medida cautelar, FCSM ya ha cumplido o está en la etapa final de su condena. Tiene aproximadamente 21 años con el derecho legal de cambiar su nombre. Cuenta con toda una vida por delante. Mientras que Beatriz, la mujer que hizo lo mejor que pudo, la mujer que crió a un hijo para servir a la sociedad, enfrenta una cadena perpetua de dolor y ausencia. Mientras Tomás sigue teniendo 17 años para siempre y en algún lugar de Chile, con un nombre que nadie conoce, sigue viviendo. ¿Dónde está la justicia en eso? Pero hay algo más que todavía me causa una perplejidad insoportable. Durante el juicio, el padre de FCSM intentó defender lo indefendible. Habló de una riña, de una pelea que nunca existió. Intentó ensuciar la honra de un joven que ya no podía defenderse. Esa es la última puñalada, la número 281, la de la infamia post-mortem. Porque Tomás no solo perdió la vida durante meses, intentaron quitarle también su dignidad. Intentaron convertirlo en el villano de su propia historia, en el violador, en el culpable de su muerte. Un joven que ya no podía hablar, que ya no podía decir, eso no fue así. Y eso es lo más execrable de todo este caso. Hoy, en San Vicente de Taguatagua, el estero zamorano sigue fluyendo, como si nada. Las zarzamoras han vuelto a crecer sobre el claro, donde Tomás dio su última batalla. La naturaleza no guarda memoria, pero las personas sí. Beatriz, la madre que hizo lo mejor que pudo, la mujer que crió un hijo para servir a la sociedad, ya no tiene que recordarle que se abrigue. Ya no hay nadie a quien decirle que se cambie el polerón. Ya no hay bendiciones que dar antes de salir. Ella se queda con el silencio, con las medallas de scout de su hijo, con ese polerón morado que hoy es el símbolo de una inocencia ultrajada. Y yo me quedo con la pregunta con la que abrimos este video. ¿Crees que una niña de 14 años puede ser genuinamente malvada? Ya tienes todos los elementos para responderla. La planificación de 2 meses, la mentira de la violación, las toallitas húmedas, el celular robado del cadáver, las lágrimas en el funeral, los mensajes. Dímelo tú. Yo ya tengo mi respuesta. ¿Podemos llamar justicia a un sistema que trata como niña a quien actuó con la frialdad de un verdugo profesional? ¿Cuántas sombras como FCSM caminan hoy entre nosotros esperando el momento de tejer su próxima red civilina? Tomás Acevedo Lea quería ser mago, quería hacer reír, quería ser enfermero para cuidar a los que nadie más cuidaba. Recordemos sus palabras: mi espíritu es de servicio. 17 años y ya sabía para qué estaba en el mundo. Hoy su historia nos hace llorar, pero también nos obliga a despertar. Soy Caro y esto fue Voz Ajena. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal y a darle a la campanita para que no te pierdas las siguientes historias donde estaremos analizando casos de la vida real. Nos vemos
en el próximo episodio. ¡Chaito!